ellos son fugas, resistencias y otras cuestiones en torno al reconocimiento de la afrocolombianidad. Esta ponencia la he hecho un poco en forma constructiva, ¿sí? Y la idea es que todos y cada uno de ustedes sientan que los afrodescendientes estamos aquí en Colombia, que estamos en cada una de las ciudades de este país. Y sin más preámbulo dice así: hablar de la afrocolombianidad nos da un tinte un tanto nostálgico, pues ya cumplimos 16 años desde que la Corte promulgó el Día Nacional de la Afrocolombianidad, o mejor aún, como decimos en el Pacífico, el Día Nacional de los Negros. Y no se da por el objetivo inicial de la Ley 725 de 2001 como homenaje a la abolición de la esclavitud, gracias a las luchas y perseverancia de grandes líderes y lideresas hoy olvidados, la cual buscaba sobre muchas cosas la eliminación de la discriminación, esa discriminación racial que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, se manifiesta en un entorno más clasista y villano. Debemos y tenemos que recordar la historia, esa historia que nunca ha sido contada, que los detalles que quisiéramos escuchar retomáramos a la diáspora africana. No podemos desconocer y recordar que fue la casa de personas negras y de origen africano y de sus descendientes por los europeos, quienes maltrataron, humillaron y discriminaron, en especial a esos descendientes de africanos que fueron esclavizados y embarcados hacia América, como parte del comercio transatlántico de esclavos. Y todo el trasegar sin que se permitiese hasta ahora descubrir que dentro de esa esclavización trasladaron a príncipes y princesas, oradores y todo tipo de personajes con unos conocimientos míticos que nos dejaron como legado en el nuevo continente. En este sentido, el Día Nacional de la Afrocolombianidad es una oportunidad no solo para reflexionar sobre esta etapa histórica que duró más de 400 años y que reconstruyó la demografía mundial, sino para entender nuestra propia historia como miembros activos de un país multicultural que día a día se enriquece con nuestra diversidad ancestral y cultural. Tenemos que asombrarnos, ya son 25 años de la ley, una ley propia, la llamada Ley 70 de 1993, que fue un producto de luchas sociales de nuestros pueblos y comunidades para la reivindicación de nuestros derechos y nuestra autonomía, y que nos ha permitido hasta ahora el avance de nuestras comunidades, pero a medias, ya que esta ley tiene unos capítulos fundamentales para el desarrollo de los negros afro-raizales y palenqueros, pero que a los gobiernos de turno no les interesa reglamentar, y nos quieren seguir subyugando, no con el látigo, pero sí con la indiferencia, el racismo estructural y el abandono a merced de los fusiles que asesinan día a día a nuestros líderes y lideresas. Como segunda parte quisiera hablarle del origen de las trenzas, que es lo que nos convoca en nuestro proceso de fotografía. Y dice así: aunque las trenzas son atribuidas comúnmente a los pueblos africanos, otras culturas en el mundo han hecho suyo los tejidos en la cabeza. Por ejemplo, en ciertos pueblos indígenas, el tipo de trenzado hace reconocer el estatus social de las personas. Si no lo sabían, sepan. Dicha simbología subyace en la historia de los pueblos africanos. Se dice que las trenzas tienen su origen en este continente y además
de estatus social o familiar, representan creencias, son parte de las religiones y sobre todo son un símbolo identitario para las diferentes etnias existentes. Si bien se ha generalizado el uso de las trenzas en las personas de ascendencia africana, hoy en día son utilizadas por personas con cualquier tipo de cabello, pero si no por personas con cualquier tipo de cabello. Pero si nos remontamos a su simbología en los tiempos de la esclavitud y de la formación de los primeros palenques en Colombia, podemos ver que la creatividad de nuestras ancestras negras se reflejaba en su lucha por la libertad y la expresión de su identidad. Según lo explica Nelly Mendiverso, periodista de la Universidad Nacional, en su artículo Mapa de Fuga y otros secretos afro. Las trenzas son símbolos de una tradición desarrollada hace más de 500 años, por los tiempos de la esclavización. Con las diferentes figuras se trenzaban las rutas de la fuga. Estos mapas tejidos son esperanza y dolor. Eran la clave de las negras y de los negros cautivos que intentaban recuperar su dignidad. Trenzas impregnadas de identidad, resistencia y conocimiento de la naturaleza hicieron que hombres y mujeres tejieran pelo a pelo su libertad. Todos estos códigos, símbolos o claves cuentan la historia del trenzado en los cabellos afro. En la actualidad, muchos hombres y mujeres negras, blancas, mestizas, indígenas, entre otros, visten sus cabellos de diferentes estilos de trenzado. Algunas famosas como Alicia Keys, Beyoncé, entre otros, han sido referentes de formas de tejidos en la cabeza, con o sin extensiones de cabello, más allá de ser una moda que tiene estrellas del cine o del espectáculo o del común como referentes. Muchas mujeres lucen con orgullo trenzas en el cabello. Entre figuras y formas reivindican el hecho de ser negras y de estar felices de poder hacer diferentes peinados con sus cabellos. Pero hay otros personajes en esta historia, no lo sabían, y esas son las peinadoras y peinadores. ¿Por qué no hablar de ellos si la profesión del peinado se ha tejido a través de muchas generaciones? En algunas comunidades son las encargadas de embellecer y cultivar a familiares y amigos. En distintas culturas del mundo, el tejido tiene significado biográfico. Tejer nos acerca a la raíz y nos conecta con nuestro ser interior. Por ello, las trenzas también son un retorno al origen. Podemos verlo desde la identidad, la cultura, lo social y también como un regreso a la esencia de los problemas. A veces estamos tristes y no comprendemos los acontecimientos que nos llevaron a sentirnos de esa manera. Tampoco los aceptamos. Es allí donde tejer o trenzar se puede convertir en una terapia de vida. De partida, las trenzas son originarias de África, ¿cómo no? Continente donde surgieron estos peinados casi pegados a la cabeza de las personas, pero que tristemente fueron asociados al periodo de la esclavitud. Por eso, para nuestro conocimiento, las trenzas provienen desde culturas milenarias del territorio africano, mediante las cuales representaban estatus familiar, religión, creencias e incluso se diferenciaban étnicamente por medio de las trenzas. En la época de la colonia, los peinados de los esclavos marcaban el camino hacia la libertad. Después de que las mujeres regresaban de la recolección y las labores del campo, peinaban a sus hijas con tropas, esas trenzas pegadas al cuero cabelludo, que en realidad eran mapas con guías para seguir la ruta de escape. Entonces, las esclavas mujeres marcaban mojones o señales en el peinado de las niñas, un árbol grande, un camino, un sembrado. Si el terreno era muy pantanoso, las tropas se tejían como surcos. Cuenta Leucadia Mosquera, una profesora afrodescendiente residente aquí en Bogotá.
La observación estaba a cargo de las mujeres, que tenían un poco de... Bueno, y se iban adentrando hasta la nuca. Los esclavos establecían códigos ocultos para interpretar estas guías, formadas por nudos y trenzados. Las trenzas servían también para establecer sitios de encuentro. Después de que los esclavos obtuvieron la libertad, los peinados, a los que se conocen como sucedidos, seguían contando historias, ya que era un método de resistencia, pero servían para mostrar lo que pasaba en la mina o en el sembrado, característica de la población afrocolombiana de la costa del Pacífico. Estos escritos los comparto porque me parece importante resaltar el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Comúnmente en el Pacífico decimos el Día de los Negros, Día Nacional de los Negros, porque nos parece que es una relevancia poder enseñar y poder darles a entender que el aporte nuestro como afro ha sido fundamental para el desarrollo de este país y que queremos seguir en ese entorno aportándole a la construcción de la paz. De todas maneras, muchísimas gracias por escucharme y, hombre, Muchas gracias. Continuamos con el doctor Elmer Eduardo Quiñones Mendoza, cuyo conversatorio es Siglos de Resistencia de los Afrodescendientes en Colombia. El doctor Quiñones es filósofo, especialista en economía, magíster en estudios políticos, autor de La dinámica del desplazamiento forzado de la población afrocolombiana a partir de la salida del Auto 005 de 2009 en marzo de 2016 y guía para la reparación colectiva de los pueblos y comunidades afrodescendientes en el marco del Decreto Ley 4635 de 2011 en junio de 2016. A continuación, el doctor Elmer Quiñones. Bueno, buenas noches, tardes. Pues primero agradecer a la Universidad Republicana no solo por esta invitación y a Landa que siempre ha estado, tanto desde que estaba allá en su pueblo luchando y resistiendo por proteger nuestros territorios, hasta que lo desplazaron acá violentamente y ha seguido una carrera profesional, no solo reivindicando nuestra cultura como ya lo hizo, sino también reivindicando los derechos de las víctimas que sin duda alguna han sido gravemente afectadas por el conflicto armado, las poblaciones afrodescendientes del país. A la Universidad Republicana le agradezco no solamente la invitación a este escenario, sino creo yo que ha sido una de las universidades que más oportunidad le ha dado a esa población desplazada, a esa población de miles de jóvenes, mujeres y hombres afrodescendientes que siguen en esos grandes esfuerzos por hacer sus estudios superiores y por sobreponerse a esas difíciles condiciones que el racismo les ha impuesto tanto en sus territorios como en los lugares de recepción como se ha convertido en la ciudad de Bogotá. Entonces yo sí quisiera que señor vicerrector y señora decana, ustedes supieran que yo estudié en la Universidad Nacional, pero somos muy conscientes de lo que ha hecho la Universidad Republicana y realmente yo quisiera saludar ese esfuerzo. Este pequeño conversatorio realmente no es una ponencia, lo quise enfocar como darle un poquito la vuelta, porque básicamente siempre se habla de los millones de personas que fueron destruidas, esclavizadas, pero poco se habla de cuál fue la resistencia a ese proceso. Y les voy a poner un simple ejemplo. La gente, por ejemplo, utiliza la situación de los estados africanos que fueron destruidos, básicamente llevan 2500 años de profunda destrucción,
sin embargo lograron liberarse en la década, digamos en la segunda mitad del siglo XX, particularmente Ghana inició uno de esos caminos en 1957, y hablan de los estados africanos como han hablado de nosotros en el marco del racismo, como si fueran medio humanos, como si estuvieran intentando ser estados, pero son grandes estados y tienen una historia milenaria, que es la misma historia de las personas que están aquí, que se autorreconocen como afrodescendientes. Además, pues ya está probado que todas las personas tienen por origen al menos la historia de África, entonces creo yo que eso es importante. Quiero reivindicar que ese proceso de destrucción de África y el proceso de nosotros ponernos en pie a pesar de la destrucción, digamos, de la esclavización occidental, no solo ha sido un proceso pasivo donde los occidentales han hecho con nosotros lo que la violencia y la fuerza tecnológica les ha permitido, sino ha sido un proceso activo de nosotros para resistir esa destrucción. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo nosotros hemos persistido, a pesar de haber perdido nombres, lenguajes, religiones, filosofía, técnicas, ciencias, cómo nosotros todavía, a pesar de 500 años de destrucción, todavía tenemos una cultura. A mí me parece que es una proeza histórica de los humanos que ni siquiera las peores condiciones les hagan olvidarse quiénes son. Y yo creo que ese proceso de resistencia cultural y ese proceso de resistencia histórica es importante reivindicarlo en días como hoy. Ahora bien, ¿qué es para los afrodescendientes, nosotros, la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera, el 21 de mayo? Pues yo creo que voy a responder utilizando las palabras de uno de los hombres más importantes de la historia de los Estados Unidos, que es Frederick Douglass, que se opuso era un esclavo que se opuso a la esclavización en los Estados Unidos, se liberó, se convirtió en uno de los grandes intelectuales del siglo XIX en los Estados Unidos. Y creo que para nosotros el 21 de marzo es un día que nos revela, más que cualquier otro día del año en este país, la gran injusticia y la historia de crueldad que ha sido constante y que permitió que nuestros ancestros, mujeres y hombres, fueran destruidos durante un periodo tan continuo de tiempo. Pero también nos recuerda, y Landa hizo referencia a eso, que la esclavización no solo fue, digamos, la compra y venta de seres humanos, sino fue toda una estructura cultural. Y de esa estructura cultural sobrevivió, por ejemplo, la historia de lo que nosotros hemos escuchado aquí, gracias a Landa, de lo que denominamos el racismo. Por eso yo insisto en que llamar a la ley del 21 de mayo de 1851, la ley de abolición de la esclavitud, tiene muchas imprecisiones, porque muchos de los fenómenos de lo que se consideraba que era la esclavitud sobrevivieron a esa ley, particularmente la denegación sistemática de todos nuestros derechos. El artículo 1 de esa ley, por ejemplo, habla que desde ese momento los afrodescendientes teníamos los mismos derechos que el resto de los habitantes del país, pero como dijo Landa, ni siquiera la Constitución del 91, que fue la primera que nos reconoció desde el punto de vista constitucional, nos ha reivindicado esa igualdad de derechos. Entonces imagínense la situación de excepcionalismo que el racismo ha traído a nuestras vidas, incluso aún después de la ley de libertad de los esclavos, que no era una ley de abolición, sino era una ley para finalizar un conjunto de mecanismos que comenzaron a comienzos del siglo XIX encaminados a la manumisión de los esclavos, porque precisamente, digamos, la resistencia que hubo en los procesos de, valga la redundancia, resistencia de los africanos, de los descendientes de africanos por su liberación en América, siempre condujo a que todas esas luchas fueran restringidas. Entonces primero se hizo la ley de libertad de vientres, esa ley tuvo grandes fracasos, no pudo ser implementada, se intentaron hacer mesas de manumisión entre 1820 y 1850, siempre fue un fracaso, hasta que con el gobierno liberal, en una época muy convulsiva, con una nueva constitución de 1853, se logró, junto con la ley de 1851, eliminar la esclavitud. Entonces para nosotros el día de hoy es un día de recuerdo de esa ignominiosa historia. No es un día de celebración, no es un día folclórico. Lamentablemente, pues como se ha descontextualizado el Día de los Afrodescendientes, siempre se toma como un día para reivindicar el folclore. Me parece precioso que nosotros persistamos en ese folclore, pero en una historia de destrucción que sigue sin solución de continuidad y que, lo más fundamental, no ha sido reconocida y tampoco ha sido reparada.
Una de las cosas que uno a veces se tendría que preguntar cuando piensa en estos hechos es ¿qué parte de eso forma la identidad de nosotros? ¿En qué sentido lo digo? Si la gente sabe, pues básicamente los datos de historia que conocemos, pues alrededor de, entre las cifras más conservadoras, dicen entre 15 y 20 millones de personas fueron deportadas en calidad de esclavizados a América. Hay cifras más grandes que señalan que fueron 50 millones. En cualquier caso, pues ustedes se pueden imaginar que es el crimen más grande que ha vivido la historia de los humanos, el menos reconocido. De hecho, el reconocimiento de ese crimen vino en este siglo, en el siglo XXI, cuando se hizo la tercera conferencia contra el racismo y la discriminación racial, y se reconoció la esclavización como uno de los grandes crímenes en contra de la humanidad. Eso ha dado pie a muchos procesos muy importantes de los que podríamos hablar en otras ocasiones, pero me quisiera concentrar un poco en la historia de los afrodescendientes en Colombia. Cuando la gente aquí, por ejemplo, no voy a hacer una encuesta de identidades, pero cuando la gente aquí, por ejemplo, dice que es mestiza, yo me pregunto, ¿y eso qué significa? ¿A qué voy yo con la pregunta de qué significa y por qué es importante que ustedes crean que este día no solo es una conmemoración para los que, digamos, tenemos más melanina o los peinados de los que hablaba Landa? Bueno, yo que no tengo tanto pelo, pues no tengo chance de tener esos peinados. Es una información fáctica. Los millones de indígenas que vivían en América, les voy a poner un ejemplo. Haití, en Haití y lo que es República Dominicana, solo había personas indígenas. Ahora no hay una sola persona indígena. Fueron totalmente exterminados. Se estima que había en América al menos 80 millones de indígenas que fueron radicalmente exterminados. Los que quedaron sobrevivientes los recluyeron en lo que se llama las reservations, en inglés se llamaban así, aquí se les denominó los resguardos, pero quedaron totalmente diezmados. Claro, en el proceso de destrucción de los indígenas, gran parte, digamos, de los nuevos nacientes eran quienes habían sido producto de esa violencia sexual desmedida, porque fue un arma que se usó contra las mujeres, que se sigue usando contra las mujeres indígenas y afrodescendientes en el conflicto armado, pero antiguamente se usó. Entonces de ahí vino el primer llamado mestizaje. Sin embargo, yo les quisiera que pensáramos en una cosa. Si los indígenas fueron exterminados, y si los españoles no hicieron aquí una colonia, sino una conquista, es decir, que su presencia fue militar, y quienes visitaron masivamente durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII fueron millones de africanos, ¿cuál es la configuración genética de los que viven en América? ¿De qué están hechos? ¿Cuál es su material? ¿Cuál es su material cultural? Entonces la denegación de la historia de África, de todo eso que pasó en África, no lo que pasó en los 500 años de destrucción occidental, sino lo que ha pasado en los últimos 3.000 o 4.000 años, más incluso los últimos 6.000, incluida la destrucción de Egipto. Porque la gente ve ahorita, por ejemplo, a los árabes en Egipto y cree que los árabes hicieron Egipto. Es como creer que los haitianos hicieron Haití. Los haitianos incluso le pusieron Haití, que era el nombre que tenía esa región, como se denominaba por los pueblos indígenas. Hicieron un acto de memoria trascendental. Entonces la gente a veces confunde la situación actual de la historia con lo que pasó en la historia. Y para quienes no sepan, Egipto queda en África. Egipto no se llamaba Egipto, se denominaba Kemet o se denominaba de otras maneras. Y Egipto, que tiene esa historia impresionante de ingeniería, de arquitectura y de un imperio de los más grandes de la historia de los humanos, pues Egipto es africano y fue construida por personas negras. No por nada, si ustedes ven casi toda la historia arquitectónica, casi toda la cuestión artística, particularmente todas las esculturas, las pocas que quedan, todas han sido desfiguradas. ¿No les parece coincidencia que desfiguren a todas las esculturas? ¿No les parece coincidencia que los ingleses hayan desfigurado incluso la esfinge, que era la cara de un hombre negro? Entonces, hay una historia denegada de los africanos, tanto en África como aquí en el continente, y particularmente creo que eso pasa aquí en Colombia, y esa es la historia de resistencia de las que les quiero hablar. Cuando uno analiza la historia de América, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó más la atención fue cuando uno de los escritores africanos más celebrados de los últimos tiempos me decía a mí que uno de los héroes africanos más importantes de la historia reciente, de la historia moderna, era Benkos Bioho.
yo tengo el Biojó, pero yo lo he escuchado, él dicen que estuvo en Colombia, fue fundador del Palenque. Entonces miren cómo incluso no fue por la universidad, no fue por el colegio, no fue por la educación que me impartió el sistema educativo, sino porque leí un autor africano que me enteré que Benkos Biojó, que estuvo aquí en la zona Caribe, inició los procesos de resistencia a finales del siglo XVI, es un héroe africano. ¿Por qué? Porque continuó la resistencia que hemos tenido contra la destrucción de África y la destrucción de los afrodescendientes en América. Yo les decía hace poco que los estados africanos se lograron liberar. ¿Cuántos estados indígenas hay en América? Quedaron totalmente destruidos. Salvo Bolivia, que tiene una población, digamos, indígena superior al 50%, en todos los países de América la población indígena es una minoría. Aquí, por ejemplo, son el 3% de la población. Entonces, dense cuenta que los africanos, con todos los problemas que tienen, sobrevivieron a los 5 siglos de destrucción occidental que comenzó en el siglo XV. En 1440 ya los portugueses y los españoles se habían apoderado de las islas que conocemos como las Canarias, que quedan en África, no son españolas, y ya se habían empezado a expandir por la costa occidental de África. Entonces, dense cuenta cómo resistieron todas esas épocas, y en este momento los países africanos, con todas las dificultades que tienen, en los últimos 50 años se han venido liberando y son países autónomos. Esa no es la historia, por ejemplo, de los pueblos indígenas, lamentablemente. Creo que ese es uno de los capítulos que la universidad también ha denegado, y la historia de los pueblos indígenas en América, que es una historia también de muchos años, 30.000 o 90.000 años en América. Entonces, dense cuenta, todas esas denegaciones hacen parte de la construcción racista de la identidad colombiana. Y a eso también nosotros hemos resistido. Esto de Benkos Biojó es muy conocido porque todavía queda uno de los palenques, el palenque de San Basilio, donde todavía se habla un lenguaje que mezcla, digamos, diferentes componentes africanos con una morfología sintáctica que también hace referencia a idiomas occidentales. Sin embargo, una de las cosas que más me llamó la atención, digamos, en este redescubrirme a mí mismo, es que no solo había palenques, por ejemplo, en las zonas del Pacífico, el Caribe colombianos, sino que había palenques aquí en Cundinamarca, en Boyacá, en las zonas centrales del país. Ustedes pueden entrar a los archivos, hay un archivo muy bonito del Archivo Nacional que se llama el Archivo de Negros y Esclavos, cualquiera lo puede consultar, está digitalizado, se puede ver por internet. Ahí aprendí que había palenques en muchas regiones del país. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con esos palenques? Pues yo les cuento, donde se descubrió un palenque, yo creo que está pasando lo mismo que en los consejos comunitarios, como decían los paramilitares. Consejo comunitario titulado Consejo Comunitario Desplazado. Esa era la misma política de los colonizadores en esa época, donde encontraban una comunidad negra o una comunidad africana para ese entonces, ahí la destruían. Entonces, dense en cuenta que incluso la presencia o la sobrepoblación del Pacífico tiene que ver con una estrategia de resistencia de esos afrodescendientes que tenían que huir de las zonas centrales, de las zonas, por ejemplo, del río Magdalena, donde trabajaron durante siglos como bogas, y tenían que irse a las costas del Pacífico colombiano. Eso hizo parte, o sea, ese poblamiento del Pacífico colombiano, lejos de ser una historia de simplemente de exclusión, es una historia también de resistencia. Porque dense cuenta que si bien estaban en el Imperio Español y posteriormente en la República de Colombia, no siguieron las instituciones esclavistas que los destruían, sino trataron de recuperar sus instituciones africanas. Y por eso desarrollaron instituciones de justicia, instituciones de relación, instituciones culturales. O sea, cuando uno va al Pacífico, uno siente una cosa impresionante, y es precisamente la historia de esa resistencia. Esa resistencia no solo le hicieron nombres como Benkos Biojó, por ejemplo, la Negra Agustina, y yo creo que tú vas a hablar de esos temas adelante. La Negra Agustina incendió Tadó y levantó a la gente del Chocó en el Pacífico. Entonces, quiero cerrar diciéndoles a ustedes que la historia de resistencia del pueblo negro es una historia grande, es una historia que supone también, por ejemplo, la historia de libertad del país. ¿Saben por qué asesinaron a Padilla y por qué asesinaron a los grandes generales negros? Porque se oponían a que la esclavización de nosotros continuara en la República de Colombia. Por eso, si bien a nosotros se nos prometió que si enfilábamos las filas del Ejército Libertador, nosotros íbamos a ser libres, tenemos hoy que decir que el 21 de mayo
es el día que conmemoramos la abolición de la esclavitud, porque esa promesa se frustró y asesinaron a todos nuestros grandes próceres. Entonces la historia de asesinatos, la historia de destrucciones, la historia de desplazamientos que hoy está viviendo la población afrodescendiente y el trabajo que hacemos muchas lideresas y líderes para defenderse a esa destrucción no comenzó con el conflicto armado, sino ha sido una historia sin solución de continuidad que nos lleva a la historia de África, nuestra madre tierra, y que nos trae acá a compartir con ustedes, cada uno de ustedes, colombianas y colombianos, esa historia y ese rico legado que africanos y afrodescendientes hemos construido en esta también importante historia de América. Muchas gracias. Y terminamos con el conversatorio Introducción a los feminismos negros, Jamaica, Quincay, con el doctor Julio Andrés Arévalo Méndez, licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, con doctorado en Estudios Sociales en América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Docente de Filosofía y Ciencias Sociales en el Colegio Usaquén, docente investigador de la línea de investigación en Filosofía Negra para la maestría en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Investigador en Filosofía Negra. Con ustedes, el doctor Julio Arévalo. Buenas noches. Pues yo soy profesor de filosofía, yo no puedo hacer conversaciones, yo solo hago clase. Yo soy profesor de filosofía de colegio, sé que soy profesor escuelero. Los profesores escueleros son esos que llaman lista, que no les gusta que nadie esté jodiendo con el celular. Lo que yo vengo haciendo hace más o menos 10 años es tratar de generar un programa de filosofía para colegio en el que solamente se trabaja en autores negros. Desde el Egipto antiguo, que el texto más antiguo de filosofía no es el texto de Parménides, sino es el manuscrito de Tahotep, que es egipcio, y fue escrito en lenguaje dogón, que era un lenguaje sudanés, africano negro. Hasta el día de hoy, pues lo que trabajamos es con esos temas. ¿Qué ha resultado? Que en el colegio en el que yo trabajo, pues trabajo para estudiantes de décimo y once mayoritariamente. Entonces, como hay otros profesores de filosofía, yo cojo un curso desde décimo y once. Y a esos solo les dicto filosofía de negros. Ese curso y los otros cursos tienen que presentar examen de estado. Entonces ahí nosotros hacemos la puesta de sentido a ver cómo les va. Hasta ahorita, ni mal ni bien, todos igual de malos. Bueno, si sacara por debajo del promedio, pues sería jodido. Funcionalmente, ¿qué debe hacer la filosofía? Oye, pues hay unos condicionamientos filogenéticos y ontogenéticos. Ontogenéticos son los del ambiente, el ambiente lo vuelve uno bruto. Filogenéticos, su papá y su mamá. Al combinarse con el entorno, la historia de vida y el problema que se trate de pensar en cada momento, producen formas de razonar específicas. No el resultado del razonamiento sino la estructura. Eso lo decía Thomas Kuhn en el libro Estructura de las Revoluciones Científicas. Usted no piensa como quiere, sino después un paradigma, un marquito en el que le enseñaron a pensar así. Ahora rómpalo. En eso Kuhn dura 320 páginas. Con lo que resulte de ese razonamiento, usted enfrenta el mundo. O sea, cuando usted ve a esa vieja que el man le casca todos los días, que el man va y se emborracha, que el man va y le presenta a las amigas por la cara, esa vieja es una adulta que está pensando. Y todo el tiempo está reconocida en esa situación y la acepta. O el marihuanero, como el que hace cualquier vaina. Usted todas las cagadas que hace, las hace desde acá. No puede decir que usted las encontró por el camino, las hace racionalmente. Dime en filosofía que las hacemos conscientemente y a sabiendas. Por eso usted no le puede decir que es que soy madre soltera, como fue Espíritu Santo, explícame. Usted sabe qué hizo. Sobre estas consideraciones, este mundo tiene claro que hay personas que pueden subordinar a otras, que es bueno que lo hagan y que es justo hacerlo.
De la antropología a la moral y de la moral al derecho hemos pasado a la esclavitud. La tradición de la dominación ha logrado todo un escenario académico para justificar lo que raya el sentido común. Descartes fue el que se encargó de eso. Descartes nos hizo ver que el sentido común no servía para nada. ¿Por qué? Porque Descartes está hablando en finales del siglo XV, y Descartes es uno de los que tiene que justificar el aparato de la esclavización, el aparato de la dominación sobre otros pueblos. ¿Y cómo le dice? Pues eso que a usted le parece evidente, que no debe ser así, que evidentemente no debe ser así, pues es porque su sentido común me engaña. Hay unas verdades trascendentales, y en esas verdades trascendentales, ¿a quién apelaron? A Platón. Pero en este mundo de la realidad que usted está viendo no es nada. Hay un mundo de ideas perfectas. Ahora, no se le va a ocurrir a usted que el hombre perfecto, que el hombre ideal, es negro. Es más, el humano ideal no es mujer, y el humano ideal no es negro. Y desde ahí, toda esa imaginería griega empezó a decirnos cómo es que había una realidad que nosotros vemos, que nos parece injusta, que nos parece inadecuada, y que sin embargo esa realidad no puede ser refutada porque hay unas ideas que la sustentan, unas ideas que hacen que desde ahí venga. En ese marco de filosofías, entonces, si usted quiere cambiar la manera en la que la gente actúa, tiene que cambiar la manera en la que la gente piensa. Y esa es la justificación que tiene un ejercicio como el de pensar la historia de la filosofía negra de Jeppe Structura. En esa proficiencia, pues estamos hablando desde el año 4500 a.C. hasta hoy, pues ha tocado segmentar esa historia de la filosofía en épocas. Para eso, pues se utilizó también un filósofo, un historiador negro, africano, Leopold Sédar Senghor, y con la partición histórica que él presenta, pues fue que se empezó a hacer ese trabajo. Pero resulta que dentro del trabajo del doctorado eso no me lo recibía porque bueno, eso no acaba nunca, eso va a demorar 170 años haciéndolo. Entonces, como usted no puede entregar eso, acote. Entonces empezar a acotar. Entonces, ¿qué me toca trabajar hoy? Problemas filosóficos africanos de hoy, problemas latinoamericanos de hoy en perspectivas de derechos humanos y género. Buscando los de géneros, encontré este librazo que está en internet por esa cosa de traficantes de sueños. Y esa señora, que es una señora española que estudia en Inglaterra y en Estados Unidos, manda ese libro de feminismos negros. El libro es genial, en tanto que empieza pues, a estructurar. Vamos a pasar a la siguiente foto. Es que esa es la portada del libro, pero este es el índice del libro. ¿Qué tal que les dé por leer, no? No les puse las páginas porque el libro tiene muchas páginas, entonces para que se antojen de algún capítulo. Entonces, ¿qué hace la señora con él? ¿O qué hacen estas señoras? Cada una de ellas empieza a pensar en sus dobles y en sus varios condicionamientos. Porque las personas no tienen solamente el condicionamiento de ser negro, sino también tienen el condicionamiento de ser pobre, tienen el condicionamiento de ser mujer, tienen el condicionamiento de ser madre soltera, desempleado, si tiene prontuario criminal, ya está feos. Y todo eso termina por condicionarlo. Lyotard decía que estamos atravesados por una cantidad de escenarios y todos los escenarios en los que participamos nos definen. Wittgenstein decía que cada vez que nosotros nos metemos en un escenario a discutir con otros, construimos en un juego de lenguaje, y al construirnos en un juego de lenguaje también nos construimos nosotros. ¿Ya? Cuidado donde me meto. Las comunidades negras, tanto las de África como las de la diáspora, están compuestas de hombres y mujeres. Si se sigue el modelo hegemónico, el ser humano es el varón, adulto, blanco, desconociendo en la generalización lo que tiene que de específica la visión femenina del mundo. ¿Qué hace la filosofía negra cuando se empieza a concentrar en el tema del feminismo? ¿Cómo las mujeres piensan en el mundo? Ve que las mujeres no son lógicas, sino hermenéuticas. La lógica es ver todos, quisiera que todos pensáramos de la misma manera. De hecho, hay ecuaciones, y a uno lo ponen, le sacan los ojos en la Facultad de Filosofía para que usted pueda resolver las ecuaciones de lógica. Y no de tirar unos 4 de meses a aprender una vaina, para que después nunca más lo vuelva a aplicar. Además, como esa vaina le saca uno los ojos, uno nunca hace un análisis lógico de mierda. De nada, es un análisis lógico. Usted, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer lo de existencialismo, vamos por otro lado.
Y entonces, primero, ningún profesor se le ofrece a uno que haga análisis lógico, ni uno lo aceptaría. Porque es escoger cada palabra y meterla dentro de una ecuación, P, entonces Q, entonces sí, solo si N. Eso es una frase, y usted tiene que darle los valores de verdad. Eso no lo hace nadie. A nadie lo hizo hacer. Yo sé que todo el mundo diría que es que estoy explicando la filosofía, pero los que hemos trabajado en filosofía nunca hemos visto a nadie hacer un análisis lógico, a menos que sea en un texto de un lógico. Y son manes que lo presentan para que tres más lo lean, porque eso no lo ve nadie. Pero con la visión feminista del mundo se ganó la hermenéutica. Entonces ya no nos preocupan las leyes del pensamiento, sino los modelos de interpretación. Y en los modelos de interpretación es más difícil que usted meta la pata. En la ecuación, si usted equivoca, se equivocó. Pero en la interpretación, todas las interpretaciones valen. Pueda que uno se llegue a equivocar en los procedimientos, en los resultados, pueda que haga una cosa descachada, pero la interpretación no se equivoca. Ahí es donde están estas mujeres paradas, en interpretaciones del mundo de acuerdo a los condicionamientos que ellas tienen. Ahora, eso es usted también. Usted interpreta el mundo de acuerdo a sus condicionamientos. Como decía Santo Tomás, lo que se recibe según el modo de ser del recipiente. O como decían mis abuelas, el arón juzga por su condición. Como usted evalúa el mundo, ahí sabe lo que está pasando. La perspectiva de mujer es múltiple, tanta como mujeres existen. De modo que la filosofía negra no puede hablar de un feminismo negro, sino de feminismos negros, recomendando como introducción este texto de la señora Mercedes Jabardo. Sin embargo, no es de la señora Mercedes Jabardo que yo voy a hablar, porque la señora, como está en los lugares de poder, pues no me sirve. Vamos a buscar una señora latinoamericana. ¿Qué es esta? Esta fulana, que está viva todavía, se cambió el nombre que era Elaine Cynthia Potter Richardson por Jamaica King. Ella nació en Antigua y Barbuda, que todos sabemos dónde queda Antigua y Barbuda. Muy bien, allá. Entonces, la señora escribe, escribe, esto es lo que ha escrito ella. Nosotros vamos a hablar en esos 5 minutos de la obra prima de ella es Girl, niña, lo traducen, un cuento de una sola página. De hecho no traía, sino que porque me dijeron 20 minutos, no era que una copia cada uno, les hice un ejercicio de colegio bien, que le sacara los ojos. Annie John y Lucy, que son de las que voy a hablar de estos, voy a leer 2 citas. Pero el texto más importante de ella, el que sería como la República de Platón, el Changón de las Putas de Manuel Zapata de Olivella, no lo veo. Un pequeño lugar. Ese es un libro, es el libro con el, pues, digamos, más relevante de ella. Vamos a mirar las categorías que son, o sea, para poder hacer un trabajo de filosofía toca coger a esta señora que escribe novelas y volverla filósofa. Para volverla filósofa, entonces reorganizamos el trabajo de ella en categorías. Es una cita sobre división sustantiva. La división sustantiva básicamente significa que el negro y el blanco no son iguales. Y eso es un hecho probado. Así usted quiera decir acá que sí, usted tiene claro que no. Por eso usted nunca le ha dicho a nadie blanco hijo de puta. Pero el negro hijo de puta le sale suavecito. Es una división sustantiva. Vamos a leer la cita para no decir más barato. Mirando en el rostro, yo sabía cómo se sentía Ruth, una niña blanca en un colegio de la isla. Sus antepasados habían sido los amos, mientras que los nuestros habían sido los esclavos. Nos lo preguntaron ahorita, ¿qué piensan cada uno de ustedes de sus antepasados? ¿Cuáles son sus antepasados? Por muy blanco que usted se vea, si usted tiene la nariz con punta roja, su abuelita tuvo una noche de copas, una noche de locura. Ella tenía tantísimo de qué avergonzarse y estando diariamente con nosotras era inevitable que lo tuviera siempre presente, pues nuestros antepasados no habían hecho nada malo excepto permanecer indefensos. 3 cuestiones. Primera, el blanco, el mestizo, el mulato se reconocen como hijos causantes de la esclavitud. Segunda, es necesario que el otro irrumpa para poder reconocerse uno mismo, porque la identidad se reconoce en la diferencia. ¿Qué es la diferencia? ¿No era cuando habían 2 conjuntos y entonces la diferencia era lo que estaba en el uno que no estaba en el otro? Entonces la diferencia es lo que está en usted que no está en los demás. ¿Cuál es la dichosa diferencia?
un antropólogo, un estudiador de filosofía antropología filosófica, J.J. Joliffe, del cual solo hay 2 libros, uno en la Británica y otro en la Javeriana, decía eso. O sea, el tercer momento para saber cómo está ubicado el ser humano es la diferencia. Ahora, la diferencia no es lo que usted crea que usted tiene que los demás no. La diferencia es lo que los demás le han dicho. Porque uno de sí mismo tiene una visión tan optimista. Ustedes lo invitan a jugar un partido de fútbol, así es el más tronco de todos. ¿De qué juega? Primero debería preguntarse si juega. Y tercera, ¿cuál es la estrategia propia para acabar con la desigualdad de género? La estrategia suya para acabar con la desigualdad de género, con la desigualdad racial. Porque una cosa es decírselo a los otros o decirlo en teoría, y otra cosa es que usted lo supere en sus prácticas cotidianas, que es de lo que se encargan los estudios culturales. ¿Cómo es que usted rompe con esas discriminaciones? ¿Cómo es que usted rompe con los estereotipos? Porque machistas somos todos. Cuando usted le dice a sus 2 hijos y a sus 2 hijas que sus 2 hijas arreglan la casa y sus 2 hijos se van a la calle para que no ensucien, pues usted está perpetuando prácticas de discriminación. Cuando usted le dice a su marido que ese es el huevo, usted lo pone a barrer y barre como un culo. ¿Verdad? Y usted dice, ¿qué es esa mierda de barrido? Y yo dice, no barra más. Y sigue barriendo usted. Tan bruta. ¿Para qué cree que lo hizo? Y usted perpetúa las prácticas de discriminación sexual. Dice, si usted tiene que irse, ay, ¿qué voy a hacer con los niños? Que él vea. Si los mata, lo manda a la cárcel. No, pero es que yo no puedo ir a ninguna parte porque tengo que cuidar a los hijos. Y así usted sigue perpetuando las prácticas de discriminación por género. La voy a acabar. Desde luego que a veces nosotras, dice ella, entre lo que nos decían los profesores y los libros, nos resultaba difícil saber a qué lado pertenecíamos ahora, pues todo era historia, todo correspondía al pasado, y hoy en día todo el mundo se comportaba de otra manera. Todos celebrábamos el cumpleaños de la reina Victoria, en Antigua y Barbuda, que queda en América, aunque no sepamos dónde, aunque hiciera mucho tiempo que ella había muerto. La historia es un campo en disputa. La historia tiene versiones y María Isabel Mena o Eduardo Pinto son los que creen que el que escriba la historia coloniza la historia. Lo que creeríamos con esta señora es que es posible construir otras interpretaciones desde otras formulaciones de la misma historia. No es solo formularla, sino interpretar, inclusive, como nos decían ahorita, la misma historia de la que sabemos todos, pero empezar a asumirla de manera diferente. No es lícito perpetuar formas de dominación, por ejemplo, celebrar el descubrimiento, o decir que España es la madre patria, o decir, ay, si hubieran conquistado los franceses y no los españoles, que es una forma de cambiar una subordinación por otra. Que mi marido no me pegue, sino que me sea infiel. Pero nosotros, dice ella, los descendientes de los esclavos, sabíamos perfectamente lo que había ocurrido en realidad. Y yo estaba segura de que si nuestros antepasados hubieran ido de África a Europa y se hubieran encontrado con la gente que vivía allí, se hubieran interesado como corresponde los europeos que viesen, habrían comentado, qué bien, y a continuación se habrían vuelto a casa a contárselo a los amigos. Definitivamente los negros tienen otra forma de relación con la naturaleza y con los otros, diferente a lo que llamaba Rodolfo Kusch la fagocitosis de los europeos. Esa es una cita de la primera. Imaginen que pues, esto está diseñado para hacer una clase de 4 horas en el seminario que yo tengo que dictar por allá en Argentina, y pues a ustedes solo podía darles un mojoncito en 20 minutos. Gracias. Una pequeña muestra musical. El maestro El Tortello. De la agrupación Espero. El maestro Silvio Quiñones. Agrupación La Para y este servidor. Venga para que me ayude con el coro, hágame el favor. Beatriz, sí, señora. Cantadores y cantores, lo que haya, vengan acá, me ayudan con el corito.
aprendieron, ¿sí o no? ¿Cierto? Sencillo. Vamos, con todos ahora. De los pescados del agua, la mojarra llegó. De los pescados del agua, la mojarra llegó. De mojarra llegó. A mí me gusta mi camarón. De mojarra llegó. A mí me gusta mi camarón. Me gusta mi camarón. A mí me gusta mi camarón. Para la mojarra estoy yo. A mí me gusta mi camarón. Chillarán y chillando. Vamos con los de arriba. A mí me gusta mi camarón. Vamos con los de abajo. A mí me gusta mi camarón. Esto sí. Y las arriba también estamos conectados. A mí me gusta mi camarón. A mí me gusta mi camarón. Participar en este día tan especial de conmemoración de abolición del esclavismo en Colombia. De inmediato le dije, compañero, cuente conmigo, porque pienso que desde la academia también hay que comenzar a desaprender. Hay muchos imaginarios que de verdad hay que comenzar a modificar. El tema étnico, el tema de este color fuerte, este color negro que nosotros tenemos, es un tema que se vive a diario. O sea, el tema de la discriminación está en todos los espacios, desde la función pública, desde la falta de oportunidades, desde el tema de que la competencia no se hace en Francalí. Todavía vemos funcionarios en las instituciones que ven la hoja de vida con el perfil y nosotros hemos preferido más bien mandar las hojas de vida sin foto. Porque cuando ven la foto y es la foto de un negro, entonces poquito a poco esa va dando para el archivo. Cuando se archiva, otras veces va a dar a la basura. Entonces, sí, hay que continuar con ese proceso de desaprender esos imaginarios. Ahora les voy a mostrar un poquito de tradición oral, esas décimas que hacemos en el Pacífico colombiano, pero con bonito musical, aprovechando que están aquí los
los instrumentos y están los compañeros aquí interpretando. El estribillo dice chisme, oí. ¿Listo? Ay chisme oí, 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 ay chisme oí.